Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo recorriendo Chile. Anoche llegamos muy tarde a Ensenada. Los paisajes que estuvimos recorriendo fueron increíbles, así que si no lo hicieron les recomendamos que vayan a ver el video, el episodio anterior. Y hoy vamos a recorrer un montón de lugares acá en la zona y miren con la vista que comenzamos nuestra mañana. Con el volcán Osorno cada vez un poquito más despejado. Ojalá que desaparezcan esas nubes. Tengo fe que lo veamos completo, ¿no? Ojalá que sí. Miren cómo están las montañas. Ha nevado, se ve que estos días, ayer suponemos, porque todo eso que se ve arriba en las montañas es nieve sobre los árboles, que es bastante débil. Entonces seguramente cuando haya un poquito de viento, un poquito de sol, va a desaparecer. Yo ayer, cuando veníamos viajando, creí que era el sol que le estaba dando a la parte de arriba de la montaña y el resto era sombra. Y después me dice, claro, ¿viste los árboles nevados? Yo no me había dado cuenta. Finalmente llegamos a nuestra parada del día, los Altos del Petrohue, y miren lo que les voy a mostrar acá. Veo este cartel y pensar que hemos estado en todos estos lugares. Estamos a 120 kilómetros de Bariloche, a casi 4.000 de San Pablo, a 2.000 de Montevideo, y este será un pendiente, en algún momento iremos. Estamos a 17.500 metros, estamos a 17.500 kilómetros de los Himalayas. ¿Cuándo vamos a ir a los Himalayas? Hay que arrancar por una menos. No, mira el Himalaya. Y bueno, es que lo veo ahí y estamos... Ah, 17.400 metros. Kilómetros. Yo hice exactamente el mismo error. Tuvimos que dejar los vehículos, te cobran 2.000 pesos chilenos el estacionamiento, ya sea allá o en esta zona acá sobre la ruta, y ahora vamos a ingresar. Ya estamos acá para iniciar el sendero. Nos encanta esto. Miren, es un sendero inclusivo. Acá está todo el recorrido en braille sería. Y una pasarela bien amplia. Acá hay un área de acceso preferencial para gente en sillas de ruedas. Así que nos gusta mucho esto. Voy a ir hasta el final a ver la vista desde acá. En estos momentos nos encontramos en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, que es el más antiguo de Chile. Y fíjense acá, tenemos un mapita. Acá es donde nosotros hicimos base anoche. Acá tenemos el volcán Osorno. Desde acá se llega a los Altos del Petrohue. Después tenemos otro lago que lo vamos a ir a conocer en breve, que es el lago Todos los Santos. Otro volcán, Puntiagudo. Por acá en esta zona del sur también hay otro volcán. Y miren, acá tenemos el Tronador, que está en el límite cordillera de, con Argentina y con Chile, que nos encantaría poder subir en algún momento. Bueno, vamos a arrancar. Hay 3 senderos para hacer, uno de 15 minutos, uno de 20 minutos y uno de 40 minutos, los 3 con dificultad baja. Así que bueno, ¿cómo está el equipo? Estamos para hacer... Suerte que son de... Es una buena noticia saber que son de dificultad baja. Hoy estamos para dificultad baja. Así que 1 kilómetro se dice 2,5 kilómetros vamos a caminar. Estos son los precios de ingreso. Fíjense, hay tarifas diferenciadas para nacionales y para extranjeros. En nuestro caso sale 6.400 pesos chilenos el ingreso. Acá llega el primer sendero, al arroyo Los Patos. El color del agua es impresionante. Venimos charlando que el lugar está increíble, miren ahí cómo se ve el color del agua. Pero en verano debe ser fantástico todo el bosque acá con los arrayanes y el color del arroyo. La verdad que muy lindo este primer sendero. Impresionante lo que es este lugar, el color que tiene, lo transparente que es el agua. Estamos fascinados. Seguimos pensando en que seguramente si venís en un día con sol,
el color se va a ver aún más increíble, pero es Porque hermoso. se ve lindo así con todo nublado, qué zarpado. Y finalmente, después de haber hecho los otros dos recorridos, vamos al sendero de los Saltos del Petrohue. Miren la vista que hay. La verdad es que estamos fascinados con el color que tiene el río. Estamos comparando con fotos, porque no conocemos, que hemos visto de Canadá, y qué lindos los paisajes que tenemos para conocer y tan cerquita de Argentina, ¿no? Y no solo que el lugar está increíble, sino que realmente el sendero es inclusivo. Fíjense, todo eso está en braille, con todas las explicaciones de los lugares. Así que está increíble este lugar. Y para completar este tremendo paisaje, ahí atrás se ve el volcán Osorno, impresionante. Estamos anonadados realmente con el color del agua, no solo con el color, sino con la transparencia. Es una cosa hermosa, y esto lo que tiene es, hace muchos años, millones de años atrás, todo esto era glaciar, y con erupciones del volcán Osorno, la lava, que obviamente estaba caliente, entró en contacto con las bajas temperaturas del glaciar, se solidificó y después, bueno, quedaron estas formaciones. Momento gordo del día, ¿no? Está espectacular los Saltos del Petrohue, pero no saben el frío que hacía, así que nos vinimos a tomar un café y nos sorprendieron los precios. Para bien, 2.000 pesos un chocolate caliente, 2.300 un cappuccino y 1.700 un muffin. Así que vamos a calentarnos un poquito, y mientras estamos esperando a ver si sale el sol y podemos volver a disfrutar un poquito más de la vista. Salimos de Los Saltos, la verdad que un lugar que vale la pena conocer, y muy cerquita está hay un lago que se llama el lago Todos los Santos, que de fondo se ve el Tronador. Vamos a ver si el clima nos permite verlo. Y acá venimos bordeando el río, miren lo que es. El río Petrohue desemboca del lago Todos los Santos. Hemos llegado al lago Todos los Santos. Desde los Saltos del Petrohue hasta acá hay unos 6 kilómetros, todo asfalto. Una vez que llegas acá, ahí el camino no está tan bueno. Hay un estacionamiento pago, desconocemos el costo, y unos 200 metros más alejado, que es gratis.
Ya dejamos la camioneta, obviamente en el estacionamiento gratis. Vemos ahí el volcán Osorno detrás y miren la vista que hay al lago. Hermoso. Más atrás, pero está tapado, está el tronador. En el lago se pueden hacer navegaciones. Recién nos ofreció una persona que seguramente se debe poder negociar el precio, 25.000 pesos chilenos para 4 personas. Acá estamos con los Chestin planificando una próxima travesía. Hay que ponerle fecha a esto en algún momento. Sí, olvídate, no sé. O si en 15 algún años, cuando terminemos, seguimos a Alaska, damos una vuelta al mundo. Estamos leyendo este cartel que es del trekking del Paso Bariloche, la ruta más corta entre el mar de Chile y la Pampa Argentina. Sale por acá, no estamos pudiendo encontrar bien exactamente dónde, pero son nada más que 50 kilómetros y haces todo este recorrido y llegás a la altura de Pampa Linda en el Parque Nacional Nahuel Huapi, cerca del Tronador, que acá estuvimos hace 2 años cuando fuimos a recorrer el Ventisquero Negro y todo por ahí. Ah, ustedes creían que era Santi, ¿no? Estoy yo de copiloto. Los chicos están allá atrás. Estamos subiendo al volcán Osorno, Caro acá de conductora, y miren qué lindo. Miren la vista al volcán, ya pareciera que va asomando la cima y estamos en el estacionamiento del centro de esquí. Centro de esquí, la vista que hay por el otro lado. ¿Tenemos invitados? Tenemos invitados, dijimos, bueno, ya esto ya hace falta que se presenten ustedes. No, invitados súper especiales, nada más puedo decir. Chilu es el Chess Team. Los mejores invitados. Y tenemos esta vista al lago Yanquihue. Vamos a comer algo, un poco tarde, pero vamos a comer acá con los chicos. Y vamos a comer de nuevo tapiocas. Ya acá tenemos todo preparadito: palta, tomate, choclo, queso Huevos, y esta vez con huevo. Bien, flor de tapioca. ¿Habían comido alguna vez tapioca? Nunca, primera vez. si no me Nunca acuerdo. comí tapioca. Chilo comió, yo no comí. ¿Comí? Todos conmigo, mi amor, sí. Estaban buenísimas. Y de lo lindo que estaba, miren cómo bajó. No, bajó no. Subió la nube. Apareció, no sé. Se nubló todo. Quería volar el dron. Bueno, lo volé desde arriba. Y para Estábamos justo mostrar a la altura de la nube, mirá, porque acá Sí. ya bajamos. Acá ya salimos de la nube y se ve el lago. Impresionante. Y acá de frente tenemos el volcán Calbuco y el lago Yanquihue abajo, que no sé si ya lo conté o no, pero es el segundo lago más grande de Chile. Vale la pena subir para acá, subir hasta el centro de esquí. Después, bueno, obviamente al que le gusta esquiar es una alternativa más también, pero la vista es muy linda. Se hizo de noche y estamos llegando a Puerto Varas, pero bueno, ya se los vamos a mostrar mañana de día, porque nos han dicho que esta ciudad es muy linda. Buen día, después de haber estado 2 días en Puerto Varas, estuvimos trabajando y necesitábamos cargar agua y es una ciudad muy turística, estaba lleno de gente, no conseguíamos cargar agua en ninguna estación de servicio bien en el centro de la ciudad. Así que nos tuvimos que alejar y terminamos pasando la noche, ahí se ve, en una estación de servicio y ahora acabamos de cambiar de planes. Pero antes de irnos, ya que estamos, vamos a controlar el aire de las cubiertas y de los pulmones. Hace un poco de ruido del inflador. Escuchá.
El cambio de planes fue que decidimos ir rumbo a Puerto Montt, que está nada más que a 20 kilómetros, y a la vuelta, porque sí o sí hay que pasar por acá por Puerto Varas, vamos a pasar a conocer la ciudad. Y después de un largo rato hemos vuelto a tomar la ruta 5, que es la ruta principal acá de Chile, que es la autopista. Miren qué linda vista que tenemos acá. Tenemos duda, o sea, acá hay puerto, esto no es mar. No sé, che. A lo mejor es tipo canales, debe ser agua salada, seguramente. Ya vamos a averiguar bien y les vamos a contar. Venía buscando cuántos habitantes tiene Puerto Montt y leí que es la 7ª ciudad más poblada de todo Chile. Y en un lado leí que tenía 300.000 y en otro decía 245.000. Así que bueno, entre esa cantidad de habitantes, pero es muy grande. Doblamos por una calle. Me encantaría que en el celular, en la cámara, se pudiera apreciar lo empinado que es esto. Dios mío. Estamos intentando llegar a la costanera. Estamos intentando poder llegar como para hacer toda la costanera. Bastante caótica la ciudad. O sea, Sí. la distribución de las calles. Porque está todo en subidas, bajadas. A ver, ¿por qué están los carabineros acá? Hola, queremos agarrar la costanera para ir para allá. La costanera todavía está cerrada, Ah, ¿por qué? porque hay una corrida. ¿A qué hora se abre? Ah, ¿A qué hora, tenés idea a qué hora se abre? Nos dijeron a la 1. A la Bueno. una. Que antes. bueno, Bueno. vamos a buscar algún lugar para estacionar. Gracias. Bueno, acá está el puerto, pero dice que justo hay una maratón que se está corriendo sobre la costanera, entonces no vamos a poder llegar. Con lo cual Estaba todo tan cortado. vamos a recalcular y ver para dónde vamos. Estamos pasando frente a la Plaza de Armas, acá en Puerto Montt. Y acá están las famosas tiendas Paris de Cencosud, Ripley. Bueno, acá encontramos un estacionamiento abierto. Te cobran por minuto 25 pesos. Pero creemos que es una buena opción para poder dejar la camioneta, entrar a conocer y quedarnos tranquilos de que la camioneta queda en un buen lugar. Porque en los otros estacionamientos que tenía acá, digamos como de shopping, tenían altura máxima 1,90 m. Salimos ahí del estacionamiento, venimos recorriendo en toda la costanera, pero no podemos filmar nada porque está todo en construcción, está súper tapado. Así que... De hecho no se ve, no pudimos ver el mar o no mar, lo que sea, pero no lo pudimos ver todavía. En la búsqueda de lugar para estacionar, entramos al mercado de Angelmo, que ni bien llegamos, ya se nos acercó una persona y acá fíjense, viene otra persona ofreciendo lugares para parar a comer, locales de venta de cosas. Y había leído en algún blog. Ya está muy intenso. Gracias. ¿No te gusta que te hablen? Es que es muy intenso, pararon como 5 en 50 metros. Y lo peor es que son esos momentos en los que decís, ay, no sé qué hacer porque no estamos buscando simplemente un lugar para estacionar, pero está todo lleno. Desde acá, por acá cerca, salen los ferries que van a Puerto Natales o a Chaitén en la carretera austral. Por eso cuando lo vi esta mañana le dije a Santi, vamos a Puerto Natales. Pero los ferries... Vamos a dejar un mapa para que vean dónde está Puerto Natales, porque no es que vamos acá a la vuelta, tarda como 5 días el barco en llegar a Puerto Natales. Pero me parece que solo salen en octubre, recién ahí empezaban las fechas, las salidas para el sur. Pero me encantaría hacer una navegación así por todos los fiordos de la Patagonia chilena. Estaría buenísimo. Miren cómo está la costanera y de hecho ahí está una
escultura que es Sentado frente al mar. Yo estaba esperando llegar a Chile para cantar Sentados frente al mar, mil besos yo le di. Y me tenía que seguir con el Paranam. Puerto Montt, Puerto Montt. Me olvidé cómo se llama. Me alejé. De ti sin saber por qué. Claramente necesitaba cantar esa canción frente ahí al monumento, pero no pudimos. Me puse a leer para ver si la canción de los iracundos se había inspirado en la estatua o había sido al revés, y resulta que la estatua Sentado frente al mar, o Monumento de los Enamorados, porque también se la conoce con ese nombre, fue inaugurada el 14 de febrero del 2002, inspirada en la canción de los iracundos. O sea que primero la canción, después la estatua. Exactamente. Mira qué bien. Y como no podíamos encontrar un lugar para estacionar en la ciudad, nos alejamos un poquito, estamos con los chicos de la ruta acá, que después en su canal van a poder ver todas las peripecias por las que han tenido que pasar con el tema del gas. Casi tenemos gas. Habemos gas. Pero bueno, todo eso, pero no podemos ir a comer ahí. Todavía no. todo eso lo van a ver en el canal de los chicos. Vamos a hacer unas milanesas de pollo. Compramos el pollo congelado, horneé un poquito para filetearlo porque estaba un poco durito. La verdad que a diferencia de lo que nos pasó en Brasil, el pollo acá no le hemos sentido un sabor diferente. No, está riquísimo. Así que lo vamos a pasar por huevo, pan rallado de Alimentos Santa Cruz y vamos a hacer unas ricas milanesas para almorzar con nuestros amigos de los chicos de la ruta. Y mientras Caro hace la milanesa, nosotros seguimos con la gastronomía brasilera. Vamos a hacer beijinho, que es leche condensada con coco y unas bolitas, y después se pasan por coco rallado. El mejor postre que conocí en Brasil. Pinta esta milanesa, ¿no? Tienen pinta por lo menos, así que Mucha ya pinta estamos con tienen. los invitados. Volvieron Dardo y María Elena. Acá tenemos el postre, beijinho. Les vamos a hacer probar a los chicos por primera vez. ¿Probamos y después nos dicen qué tiene o al revés? Dale, prueben. A ver, Bueno, Yo quiero ver reacción en vivo. esto lo tengo que agarrar con cuidadito. A ver. Tu cara. no, me gustan. Tiene como dulce de leche, una cosa así. Crema condensada. Oh, No. chicos, me estoy yendo por mi liquidez. Me estoy retirando. Me estoy retirando en este Condensada, momento. coco, dulce. Santiago, ¿vos no te Va acordás? de... Bombis esto. ¿Estuvo bien mi descripción de que es el mejor postre? Estuvo muy rico. Sí. No sé si para mí, porque yo tengo un problemita No con la crema destierra el condensada. helado, que es, bueno, mi preferido, Igual me lo pero voy a está muy rico. Leche, Guille es intolerante a la lactosa, pero bueno, le entró al segundo. No nos hacemos cargo. Esto no termina. Seguimos en Puerto Montt. Hoy fuimos al supermercado. Acabamos de grabar el video con todos los precios y curiosidades que van a encontrar en el super en Chile. Tremendo supermercado. Que va a ser el próximo episodio, así que no se lo pierdan. Y una de las compras que hicimos fue la siguiente. No los individuos estos, porque estos no se compran en ningún lado, ¿no? Estamos hablando de las botellitas. Compramos pisco sour y mango sour. ¿Cuál es el verdadero de todo esto? De Truz. De ¿Cuál es la de Truz? Truz, de La verdad de la milanesa, para mí es pisco. Pisco. O sea que el mango sour es un invento tuyo. Sí, no, mío sí. no, si está yo no lo envase. Pero lo vamos a probar. Sí. Pero vos dijiste, yo quiero mango, yo quiero mango. Así dije. Vamos con la prueba del pisco sour. Y el olorcito. Está buenísimo. Pensé que era más fuerte. Está muy rico. Es como una limonada. Me hace acordar a una bebida. No me va a salir el nombre ahora. O sea, me acordé. Dr. Lemon. Totalmente. Parece un poquito más fuerte, Se pero parece parece el Dr. Lemon. Se parece al Dr. Lemon. Es como un gancia con... Parece un gancia con mucho limón. Está rico. Me gustó. ¿Te gustó el ¿María? pisco? Sí. Está A mí bueno. este me ¿Por ahí? gustó. Sí, me gustó. Este que nosotros compramos es mango sour. Es dulcito este. Es un juguito. te pega, te hace- Esto no es Mejor natural. que el huesillo. Sí, mejor. El Mejor mote con huesillo. que con mote Sí, con aparte huesillo, te- definitivamente. sí, te Sí, pone un y poco aparte más te alegre. pone más.
A ver. Más dulzón. Voy a probar el mango sour. Primero que todo tiene Olor a mango. olor a... Sí, pero iba a decir, viste, a vodka con durazno, digamos, ese tipo de bebida. ¿Cómo estamos con las asociaciones? Daiquiri. Es cierto, Daiquiri. es cierto. A ver. De olor, de olor. A ver. Está buenísimo. ¿Sí? No, pasa que tomás, Es que ¿viste? este como un juguito, Me parece así que como un juguito. dulzón. Pasa más Sí, rápido. pasa rápido. Aprobadísimos. Ahora falta que vayamos a una, no sé si es bodega o cuál es el nombre técnico, digamos, donde se hace el pisco, y después tenemos que ir a probar el pisco peruano para poder decir ¿Cuál es mejor? qué pisco es mejor. Bueno, yo voy a dejar de grabar, así Hay puedo una- tomar. Pica. Hay una pica porque no Está se en sabe. disputa. Sí, sí, sí. Está en disputa. Es como el tango. Buen día, jacuneros. Arrancamos la semana en Puerto Montt. ¿Qué tal estuvo el pisco anoche? Pegó bastante el pisco, nos tomamos como capaz que una botella entre los cuatro y se hizo Algunos sentir tomaron esta más que mañana. otros, debo decir. Un poquito. Y vinimos a recorrer Puerto Montt, que hoy hace un día de sol, miren lo que es. La verdad que festejamos los días de sol como si fuesen... Me recuerda cuando estábamos en Ushuaia o en la Patagonia, digamos, que toda la gente nos cuenta, los locales, que cuando hay buen clima aprovechan porque no es común, así que acá estamos disfrutando el sol. Y vinimos a un mirador que está bastante como alejado, unos 4 o 5 kilómetros de la ciudad, y miren cómo se ve toda la ciudad de Puerto Montt. Y acá en Puerto Montt comienza la famosa carretera austral, que ya le veo la cara, porque nos vamos a quedar con ganas de hacerla. Venimos hablándolo, es uno de los lugares que más queríamos conocer acá en Chile, pero lamentablemente por la época en la que estamos no es la mejor para poder recorrerla, ya que, o sea, nos va a tocar mal clima la mayor cantidad de días, entonces como que no tiene mucho sentido y es mejor hacerla en verano. Igual debo reconocer y contar que estuve buscando hasta el último momento para ver si la hacíamos o no, pero va a quedar para otra oportunidad. Vamos a volver, a Chile tenemos que volver a hacer carretera austral y Torres del Paine, que son nuestros, y catedrales de mármol dentro de la carretera austral son como nuestros grandes pendientes. Y en Google Maps estaba marcado este punto que decía Casa de App. Espero que hayan visto la película, si no le dejamos una foto. Es bastante parecida. ¿No te gustó que te haya traído hasta la casa de App? Estamos cerquita, estábamos a 3 kilómetros. Dije, No, obvio. O sea, estábamos cerca, pero si tengo que venir solo para... No, claro, no se vengan a Puerto Montt a ver exclusivamente la casa de App, pero si están acá a 3 kilómetros como estábamos nosotros, aparecía en el mapa y llamó la atención. Tus almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos, y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino.